solicitado ya su certificado, a ver quiénes han solicitado. No les estoy condicionando, ojo, todos seguimos en la sesión no con normalidad, ¿ya? Pero a ver, por curiosidad, ¿han solicitado su certificado? ¿Sí o no? A ver, coméntenme por ahí. Mientras yo voy compartiendo la sesión 5 de la diapositiva. Ahí está. Bueno, voy a compartir en este momento. Aquí estamos. Muy bien. Ahí empezamos con la sesión 5. Muy bien, entonces estamos dando inicio a la sesión 5 del curso Gestión Documentaria de Archivos, ¿no? Como esto es grabado, prefiero presentarme una vez más porque cada sesión están vistos quizá por otras personas. Entonces soy la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos hoy en la última sesión del curso Gestión Documentaria y Archivos, ¿ya? Vamos a ver qué tema está. A ver, los estoy leyendo por ahí. Sí, profe, está en trámite. Karen, muy bien. Liliana también, Rocío también. Muy bien, chicas, felicitaciones, porque va a ser un plus para su currículum. Veamos, estamos hoy en la sesión 5 y aquí vamos a hablar de, hoy creo que no está fluyendo mi diapositiva, ahora sí, de la retención y disposición final de documentos. ¿Qué nos dice por aquí Alexander Barquero Elizondo, costarricense? Él es director general del Archivo Nacional de Costa Rica, ¿no? El Premio Nacional Archivística, por ahí en el año 2014. Nos dice él que en el Archivo Nacional, dice, estamos convencidos de que las buenas relaciones personales y el trabajo colaborativo son indispensables para la exitosa gestión de archivos. Ustedes si son gestores o son actuales o de repente en un futuro gestores de documentos y archivos, van a tener que tomar, o bueno, son como todo trabajo siempre realizado en equipo, ¿no? Y es lo que nos resalta por aquí Alexander, nos dice pues que él está convencido de que tiene que haber relaciones personales y de trabajo colaborativo para que tenga una exitosa gestión de archivos. Es decir, el real sacar la importancia del trabajo en equipo como parte también de la gestión de documentos, ¿no? Y y de hecho, pues para gestión documentaria y archivos también, ¿no? Como todo trabajo que hacemos, así sea de manera personal, estudiantil o laboral, necesitamos un equipo y poder trabajar bien con ellos, ¿no? Hoy en retención y disposición final de documentos vamos a ver de qué se trata la retención, de qué se trata esa disposición final, y luego vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, un resumen de todo lo que hemos hecho en gestión documentaria y archivo, por ahí con unos tips especiales en cada uno de ellos. Ya, veamos por aquí, a ver, aquí. Retención de documentos. ¿Qué cosa es retención de documentos? ¿De qué se trata la retención de documentos? De hecho, la retención de documentos es un periodo, ¿verdad? Es un tiempo, es un periodo durante el cual, aquí les puse, durante el cual una organización debe mantener y almacenar documentos antes de su disposición final, ¿verdad? Antes de hecho. Este periodo, de hecho, está determinado por normativas legales, ¿no? Tiene requisitos administrativos, fiscales y un valor histórico que debe considerar la institución, ¿no? Y de hecho, para poder definir y saber cuánto tiempo me va a durar un documento, ¿no? En qué tiempo, en qué año podría dar una disposición final como eliminación, por ejemplo, lo dispone la institución, ¿no? Pero siempre y cuando primero tiene que considerar, pues, algunos aspectos claves de esta retención de documentos, ¿no? ¿Y cuáles serían estos aspectos claves? Por aquí tengo algunas, ¿verdad? Una es la política de retención, es decir, un conjunto de normas internas, de hecho, que pueda tener la institución eh, que sean de hecho, vayan a la par con la normativa legal nacional, ¿no? Y que formen al final un conjunto de directrices, un conjunto de políticas, un conjunto de lineamientos
que va a definir, pues, el tiempo durante el cual los diferentes tipos de documentos deben conservarse, ¿no? Y de esta manera, pues, aseguramos el cumplimiento con obligaciones legales, regulatorias y operativas, y aseguramos que este documento cumpla su fin y que cumpla la función en la que está vinculado, ¿no? Y proporcionando por ahí una referencia clara para la gestión de documentos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta en qué clasificación podría estar, es decir, tenemos que considerar cuál es la clasificación general de mis documentos, ¿no? Y tiene que estar determinado en mi normativa particular de gestor de documentos, ¿no? Tengo yo que determinar cuál es la clasificación que voy a tener. De hecho, que primero tengo que presentar una clasificación funcional, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que me definen una producción? ¿Cuáles son los documentos que me definen el funcionamiento de mi área logística? ¿Cuáles son los documentos que me definen el trato con el personal, ¿no? El trato de sus beneficios, la emisión de una boleta, ¿no? Entonces tengo que tener el paso a paso de algunos procesos principales, ¿no? Y en base a esto voy a poder realizar una identificación de clasificación según sus funciones de lo mismo. Entonces, esta identificación, esta categorización de los documentos van a ser siempre según el tipo de función en el que esté vinculado, ¿no? Como documentos legales, como documentos fiscales, como documentos administrativos, como documentos operativos, y dentro de los documentos operativos alguna subclasificación también, ¿no? Y de esta manera, pues, se podrá facilitar la aplicación de políticas de retenciones específicas y asegurar, pues, que cada tipo de documento se gestione adecuadamente, ¿verdad? También tenemos que velar por el cumplimiento legal, es decir, tenemos que asegurarnos que la retención de documentos cumpla con todas las leyes, ¿no? Y regulaciones aplicables, en este caso de manera externa e interna, ¿no? Y para así evitar sanciones legales, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo documentos, boletas, ¿no? De venta, de manera práctica se pedían que las tengamos guardadas por lo menos 5 años y después de ahí si quiero las puedo eliminar, ¿no? Hoy en día, con la digitalización, ¿no? Y hablando ya hoy de documentos digitales, pues tenemos que albergarlas y tenerlas a la mano ese tiempo, ¿no? Pero siempre podemos tener a disposición de los mismos y buscarlos eternamente esto, ¿no? Entonces sí se puede tener, porque ya, bueno, los documentos se quedan incluso guardados dentro del sistema de SUNAT también, ¿no? Entonces de esa manera me ayuda el sistema que pone, en este caso la fiscalización de SUNAT, a las empresas para que puedan tener sus documentos, sus comprobantes electrónicos dentro de la plataforma, ¿no? Además, tenemos que velar por el valor del documento, es decir, que tengamos que determinar para cada uno de nuestros documentos un valor administrativo, un valor legal, un valor fiscal o histórico para cada uno de ellos, ¿no? Y de esta manera podemos darle también el tiempo de función que determina. Por ejemplo, un documento que es planificador anual tendrá vigencia durante ese año, ¿no? Y después pasará a nuestros archivos históricos, ¿no? Donde podrían consultarse eventualmente, si así lo necesitamos, pero los documentos planificadores anuales son vigentes únicamente para ese año, pero son consultables para años posteriores cuando necesitan revisar mi proceso, ¿no? Si yo necesito revisar un proceso específico de una institución del año 2020 para ver cómo realizó sus trámites, o un proceso específico, titulación o por ahí vacunación, tengo por ahí los registros para eso y tengo que revisarlos de manera histórica, ¿no? Pero no en ese año con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ese es el valor que se le da. Se le da un valor o histórico o se le da un valor administrativo primario o un administrativo secundario o un valor legal histórico también, ¿no? Entonces, y en base a esto decidimos el tiempo de retención, ¿no? Basado justamente en este valor, ¿no? Definimos también los periodos de retención, es decir, establezco en este caso la duración específica para la conservación de cada documento en cada una de las áreas, ¿no? El departamento de logística, por ejemplo, que maneja inventarios, pues tendrá que tener sus inventarios actuales del mes, del año, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero pasado el año tendrá que tenerlos, pero guardados en sus archivos históricos, ¿no? Entonces puede definir que esté dentro de la oficina del departamento de logística durante un año, ¿no? Y luego pasar al archivo histórico. En el archivo histórico podría ser que la institución determine que al 10º año se elimine,
¿no? Porque de repente ya pierde vigencia, ¿no? Entonces lo determinará las oficinas. De hecho, que no decide una persona sola, hay todo un departamento, bueno, en este caso los altos directivos, quienes deciden este tiempo que debe durar este documento. Métodos de almacenamiento, pues sí, también tenemos que utilizar algunos tipos adecuados, ¿no? O sea, en físicos, me refiero a la infraestructura, porque estamos hablando de documentos digitales, ¿no? Entonces vamos a pensar en la infraestructura que lo tiene, en este caso, la herramienta que lo tiene, que en este caso puede ser una PC, puede ser una laptop o algún otro dispositivo que permite, en este caso, almacenar esto, ¿no? Y también velar por la seguridad y confidencialidad, es decir, que no todos los documentos, en este caso digitales, tienen que estar disponibles para todos. ¿No? Habíamos dicho que si en algunos casos tenemos que garantizarlo con algunos accesos restringidos, pues sí, mediante claves también, ¿no? Entonces hay que considerar eso también. La revisión y actualización de políticas, es decir, tengo que, como gestor, revisar y actualizar periódicamente algunas políticas de retención también, ¿no? Por ahí haya tenido vigencia algún tipo de documento por mucho más tiempo, entonces tengo que velar también por esta ampliación de repente de tiempo de retención, ¿no? También tengo que pensar en la auditoría y el control, ¿no? Realizar siempre auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de ciertas políticas que se han lanzado a través de los documentos planificadores, ¿no? De políticas generales de la institución, ¿no? Y aseguramos pues que sigan estas políticas los procedimientos establecidos, ¿no? A los documentos para que se gestionen de manera correcta, ¿no? También hay que velar por un registro de disposición, ¿no? Tenemos que tener algún documento que nos diga cuánto tiempo va a durar cada uno, a qué oficina van a pasar, ¿no? Y para eso tenemos por ahí nuestras tablas de retención documental, ¿no? Ahora, esta retención de documentos, pues, cumple una vital importancia, ¿no? Ya hemos dicho que tiene un cumplimiento normativo porque va a asegurar que la organización cumpla, en este caso, con todas las leyes y regulaciones aplicables al giro de su institución, ¿no? Unas normativas legales, en este caso, nacionales, ¿no? Y también las que tenga propias, ¿no? Algunas internas de esta institución. También va a velar por la protección legal, ¿no? Proporciona en este caso evidencia en caso de litigios o de algunas auditorías que nos pueden pedir, ¿no? También es importante porque forma parte de una eficiencia operativa, es decir, va a permitir optimizar de repente el espacio de almacenamiento y reducir costos y eliminar por algunos documentos innecesarios, ¿no? Esto es lo que nos permite la digitalización o la disposición de documentos, en este caso, digitales, ¿no? Además, nos va a permitir velar por la preservación del conocimiento, porque mantiene, en este caso, registrada información valiosa, ¿no? A través de repente, que van a apoyar alguna toma de decisiones futuras o van a hacer memoria histórica de la organización, ¿no? Entonces, en todo caso, en resumen, la retención de documentos es una práctica esencial en la gestión documental, ¿no? Porque va a garantizar una conservación adecuada de documentos por un tiempo necesario y además va a permitir el cumplimiento de normativas legales y además pues va a optimizar la gestión de la información dentro de la organización, ¿no? Implementando siempre, no olvidarse las políticas de retenciones claras y efectivas, contribuyendo pues a la eficiencia, a la seguridad y al cumplimiento normativo, en este caso, de la organización, ¿no? Bueno, a ver, por aquí tenemos algunas, allá. ¿Qué cosa entonces es la disposición final de documento? Hemos dicho ya en la parte donde hablamos del ciclo vital, ¿no? Que un documento cumple cierta función desde su elaboración, desde su recepción, porque puede ser esta, recepción o elaboración, ¿no? Y pasa por las funciones que determina y al final termina con una disposición final, ¿no? O sea, se define al final qué hacer al final de su función con ese documento. Es decir, la disposición final de documentos se refiere pues a un proceso, al proceso de determinar justamente este destino final, los documentos, ¿no? Una vez pues que de hecho que han cumplido un periodo de retención, ¿no? Este destino puede incluir solamente dos posibilidades. Una destrucción segura, de hecho una destrucción segura, ¿no? O
alguna transferencia a algún archivo histórico. Es un almacenamiento permanente de un archivo, ¿no? De hecho, que va por ahí a ser almacenado en una parte, en un archivo general o de la nación, un archivo general de la institución, ¿no? Entonces, es una eliminación que se determina o de del archivo definitivo en un lugar, ¿no? Puede ser. Solo ocurren estas dos cosas, ¿no? Ahora, hay que pensar en algunos aspectos claves para esta disposición final. Una, que hay que evaluar el valor. No hablamos del valor jerárquico, sino del valor funcional que tienen estos documentos. Uno necesita una periodicidad de conservación a largo plazo, ¿no? Como los documentos que tienen valor histórico, ¿no? Y se requiere a veces tener algunos de ellos para toda la vida, ¿no? Porque son de repente la prueba evidencial de cómo se formó la institución. Entonces, si son los primeros pasos o los primeros procesos que realizó, ¿no? Para su formación, para su creación, de repente de la institución, entonces sí tenemos que conservarlo para toda la vida, ¿no? Porque son la historia, en este caso principios de la historia de la institución. Luego tenemos que pensar en los métodos de disposición, es decir, métodos que incluyan una destrucción física segura, ¿no? Por ahí se piensa en triturar los documentos o de repente de incinerarlos, pero al momento de incinerarlos hay un mecanismo especial porque no puedo emitir estos gases de la incineración, ¿no? Y también de la eliminación digital, ¿no? Es decir, borrada, si necesito eliminar definitivamente el archivo digital, pues tengo que eliminarlo de manera segura sin saber de que por ahí va a estar filtrado en otro lugar también, ¿no? Porque a veces ese documento se elimina y pasa a una papelera de reciclaje que a veces no la limpiamos frecuentemente. Entonces se vuelve en ese momento, si pasa una papelera o algún tipo de dry especial, no termina siendo una eliminación segura porque pasa a evidencia de muchas personas, ¿no? Puede ser que pase todo en común a una misma papelera de reciclaje. Entonces se vuelve más a disposición de otras personas que no deben ver el documento porque de repente tiene información confidencial o pues no tiene información muy sensible, ¿no? Entonces hay que también gestionar esta parte, ¿no? Y la eliminación que sea realmente segura, ¿no? Normativas y regulaciones que me apoyen en esta eliminación o en esta disposición final, ¿no? Una que tiene que estar por ahí acorde con las normativas nacionales, pero también tiene que estar en mis propios reglamentos internos, ¿no? Si yo pongo que en 10 años elimino este documento, los memorándum, por ejemplo, que son para citaciones, ¿no? De reuniones, que son los primeros eliminados, ¿no? Tiene que estar en mi documento diciendo que en tales fechas se va a eliminar los memorándums para reuniones, para citación de reuniones de hace 10 años, ¿no? Cuando cumpla los 10 años. Y tiene que estar en mis normativas, si no, es preferible no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque caigo en la ilegalidad, ¿no? Tengo que velar por esta regulación también, ¿no? Aquí estoy a la disposición, es decir, tengo que detallar qué es lo que sí elimino y qué es lo que no elimino, ¿no? Y por ahí, si guardo la trazabilidad de ellos, o sea, en qué oficinas brindó, por decir, la función o ejercitó o por ahí colaboró con la función, pues también lo tengo que, en este caso, registrar, ¿no? La seguridad en la disposición, ¿no? Implementar medidas para asegurar que la disposición, en este caso, de documentos sea realmente segura, ¿no? Que evitando por ahí accesos que no estén autorizados. Entonces siempre hay que cuidar mucho, ¿no? Sobre todo por los datos sensibles de los colaboradores, que es lo que a veces se suele por ahí eh, compartir sin cuidar justamente esta parte, ¿no? Y se vuelve por ahí muy, muy, muy difundible, ¿no? Entonces, la transferencia también de archivos a permanentes, sí, a veces puede ser incompatible con ciertos formatos, ¿no? Sobre todo cuando manejamos diferentes sistemas de gestiones y que pues, estamos actualizando de repente cada año y se puede perder la legitimidad o se puede perder de repente algún tipo de extensión de un formato, ¿no? Y hay que cuidarlo mucho, mucho en este caso en la transferencia, cuando pasamos de un documento de un sistema a otro, ¿no? Ahora, la disposición final de documentos, bueno, sabemos resumamos aquí, que la importancia radica en el cumplimiento legal, ¿no?
en la protección de datos, en la eficiencia operativa y en la preservación del conocimiento, que es al final con lo que tenemos que quedarnos cuando pensamos en esa disposición final, ¿no? En resumen, pues, esta disposición final de documentos, ¿no? Es una parte crucial, importante, y que no podemos tomar a la ligera. Es decir, uy, estos documentos están demasiado viejos, están muy antiguos, y de una vez para tener mejor espacio digital, porque a veces también tenemos muchos documentos guardados y tenemos por ahí una memoria que se está limitando, entonces decidimos abiertamente eliminarlos, ¿no? Entonces no es seguro decidirlo solos, ¿no? Hay que asegurar que los documentos se eliminen de manera segura, conforme a una normativa nacional, inclusive alguna normativa interna que también nos apoye. Entonces hay que implementar procesos adecuados de evaluación, de métodos de eliminación segura, ¿no? Y mantener también algunos registros de disposición que se hayan tenido y que garanticen, pues, la protección de la información, ¿no? Sobre todo por cuidar la parte legal, ¿no? Y la eficiencia operativa de la organización. Bueno, en esta parte es una parte corta de extracción de documentos, porque en resumen lo que queremos decir es que sí, tenemos documentos que los retenemos y lo vinculamos con la función que necesitamos tener en ese momento, pero que en algún momento lo vamos a tener en un archivo general y en algún momento tenemos que disponer o estar seguros que lo tenemos que eliminar, ¿no? Pero eso es algo que no decidimos solos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto también. Por aquí vamos a empezar con un resumen de la gestión documentaria de archivos que hemos visto desde la primera sesión. Habíamos hablado de algunos tips de organización de archivos, ¿no? Cuando hablamos de clasificación, por ejemplo, y organización, lo primero que pensamos en qué función tiene este documento, qué función tiene este grupo de archivos, a qué áreas va a facilitar el cumplimiento de sus deberes, ¿no? Es decir, por qué áreas va a tener que pasar para apoyar en sus funciones, porque recordemos que todo trabajo se hace en grupo, se hace colaborativo, es en equipo, a veces una área tiene que terminar cierta función para que la otra recién empiece, ¿no? Y es momento que a veces pasa un documento a otro, indica además que se continúa el proceso. Entonces tenemos que pensar en esta función que al final desempeña o participa este documento de archivos para recién pensar en su organización y en su clasificación, ¿no? Tenemos que pensar también en que este documento tiene que ser identificado, ¿no? Y para ser identificado tenemos que tener por ahí algunos datos principales de ellos, una descripción especial que cada uno de ellos tiene, ¿no? Por ahí pensamos también en que podemos ingresarlo a un tipo Cardex de documentos de entradas y salidas también, ¿no? Porque de esa manera gestionamos qué documentos han ingresado, qué documentos han salido, los documentos que han ingresado si han sido a manera de consulta, nos han preguntado, nos han pedido algo a través de documentos y además lo hemos contestado, ¿no? La tabla de retención documental nos va a ayudar en este caso a poder gestionar la trazabilidad de los mismos y a poder saber qué disposición final puede tener y en qué tiempo futuro podría ser eliminado, ¿no? Es uno de los documentos que nos ayuda en este caso tanto en la identificación como en la trazabilidad del documento, es decir, en los lugares por donde pueda pasar, ¿no? Otros del resumen que les tengo acá son los conceptos básicos, ¿no? Para organizar archivos. Tenemos que pensar qué es un archivo, ¿no? ¿Qué es un archivo de gestión? ¿Qué es la tabla de retención documental? ¿No? ¿Qué es el tipo documental? ¿Qué es el documento de apoyo? Los documentos de referencia, por ejemplo. Cuando nosotros redactamos algunos documentos, siempre ponemos alguna referencia. Es decir, ponemos el documento que por ahí nos ha eh, animado o nos ha pedido que creemos otro documento de respuesta, ¿no? Que justamente son los documentos de apoyo, documentos de referencia. Documento electrónico, cuando un documento electrónico se hace verdadero, se hace válido, se hace legal, ¿no? Si no, simplemente termina siendo un medio de comunicación por ahí informal, aclaratorio, de apoyo, pero no siempre un documento electrónico o un correo electrónico va a ser considerado netamente formal. Cuando hablamos de la transferencia documental, hablamos del proceso en el cual
un sistema de gestión que tiene ya almacenado un grupo de documentos, ¿no? Y permite la gestión de un documento que pase de un Word a un PDF, por ejemplo, para su formalización, ¿no? Y para su emisión con las firmas digitales, ¿no? Que se maneja a través de un sistema de gestión, ¿no? Esa transferencia a veces es necesaria cuando se necesita cambiar de sistema. Entonces necesitamos que nuestros formatos anteriores en nuestro sistema de gestión documental anterior sean legibles o sean funcionales y sean totalmente rescatables y sigan funcionando en nuestro nuevo sistema. Entonces estamos pensando en ese momento en cómo pasamos o cómo transferimos nuestros documentos de un sistema digital a otro, ¿no? Y tenemos que pensar, pues, a veces en analizar si nos va a convenir o no. Bueno, para eso, cuando compramos un sistema de gestión documental o actualizamos el que tenemos, llamamos a los desarrolladores o llamamos a la empresa que nos vende para que nos dé cierta explicación o capacitación o asistencia técnica con esto para poder decidir si optamos o no por este, ¿no? Porque a veces no es tan compatible con la transferencia de documentos antiguos a los de ahora, es decir, no los vamos a poder leer, ¿no? Y si es un porcentaje mucho mayor, entonces podemos pedir a los desarrolladores que lo personalicen a nosotros o optamos por otra institución, ¿verdad? Que nos venden estos software, ¿no? El decálogo del manejo documental, ¿qué nos dice? Nos habla de los cuidados que tenemos que tener para poder manejar estos documentos físicos en este caso. Recuerden que aquí estamos hablando de un resumen de gestión documental de todo, ¿no? Entonces, si vamos a manipular documentos físicos, sobre todo los documentos históricos que están guardados por mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos que pensar primero en lo que hacíamos en el COVID, ¿no? Lavarnos las manos, que hoy pues ya sabemos los pasos que hacemos para lavarnos las manos, que ya no es así, sino que además hay un esto, bueno, y todo, que por acá y por acá, y todos los 10 pasos que tiene lavado de manos. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? No solo porque, nos hemos quedado con el hábito de la pandemia, no, porque tenemos que cuidar esos documentos, porque recuerden que las manos, la mano, nosotros ciertamente tiene grasa natural, tiene una cierta humedad que por ahí puede perjudicar nuestros documentos, ¿no? Pero si es un documento que estamos utilizándolo de manera diaria, no está de más. Y además nos protegemos nosotros también. Ya hoy en día, pues, sabemos que la salud, pues, tiene que estar ciertamente protegida y tenemos nuestros tips para podernos cuidar, ¿no? Si vamos a agarrar una gran cantidad de documentos, por ahí se le va a levantar mucho polvillo, pues nuestra mascarilla también, ¿no? Y de esa manera protegemos los dos, nos protegemos a nosotros y protegemos también el documento. Si vamos a estar revisando por mucho tiempo un documento y vamos a estar hablando, además, estoy seguro que algunas partículas de saliva van a caer en estos documentos. Si son documentos históricos guardados ahí y que queremos que dure todavía por más tiempo, pues les podemos estar quitando vida, ¿no? Utilizar el tapabocas, utilizar los guantes también en algunos casos, sí, pues nos va a permitir manipular mejor estos documentos, ¿verdad? Sí, las manos bien secas, como dice acá, o sea que no solo lavarse, sino secarse muy bien, porque si dejamos algo de humedad en el papel, recordemos que el papel es un material orgánico, absorbe también la humedad y por lo tanto puede crear algunos hongos que le puede evitar, bueno, y le puede quitar vida al documento, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Correspondencias recibidas en tiempos de pandemia, ¿no? Habíamos dicho que también era muy utilizado. Hoy en día también nos hemos quedado con mucha documentación o con mucho trámite documentario a través de correos, ¿no? Pero por ahí hay que velar también por la custodia de cada uno de los archivos que tenemos dentro de él, ¿no? Y bueno, la correspondencia, en este caso electrónica, también es considerada para poder buscar algún tipo de gestión que lo legalice, ¿no? Que sea validada como tal. Consulta de documentos en pandemia también nos permitía y se abrieron muchas plataformas que nos permitían estos tipos de consulta, ¿no? Empezamos con una solicitud, luego por una búsqueda también. Hoy tenemos gran cantidad de bibliotecas que nos ayudan a buscar documentos incluso legales, ¿no? Las normativas, por ejemplo, todas las que se les he mencionado en la PPT, habrán visto que estas normas a veces van a quererlas revisar ustedes.
y se puede, ¿no? Realizando una búsqueda en la plataforma del gobierno peruano o poniendo nada más el número en Google, las encuentran, pero van a encontrar, de hecho, muchas respuestas a través de esto de Google, pero siempre diríjense a la que empieza por go.p, ¿no? Que es la del gobierno peruano, si van a necesitar consultar, en este caso, normativas legales peruanas, ¿no? Los documentos electrónicos, habíamos dicho de que los documentos electrónicos son legales siempre y cuando cuenten con los registros necesarios y si adjuntan documentos, pues que contengan la firma realmente digital, ¿no? Las características principales que ya están acompañadas con los principios, además, ¿no? Tiene que velar por la autenticidad, por su integridad, por la fiabilidad, es decir, que refleje, pues, todo el movimiento, todas las funciones en las que se ha desempeñado, y que además permita su disponibilidad adecuada. Así que permita que el documento lo puedan localizar, recuperar. De hecho, los documentos que son de modo público, ¿no? No los que tienen datos sensibles, porque para eso sí los tenemos que solicitar, ¿no? Para que por ahí nos transparenten o nos tachen los datos que no se deben evidenciar de manera pública, ¿no? ¿De qué forma se organizan? Se organizan de manera muy parecida, tomando también como referencia los documentos físicos, ¿no? Si tenemos documentos físicos y electrónicos de la misma manera, o sea, con los mismos sitios, simplemente son los escaneados, tenemos que tratar de mantener su misma clasificación vinculada con la función que desempeñan cada uno, ¿no? En este caso, los documentos electrónicos, cuando buscamos en los grandes portales, ¿no? En los grandes portales, en este caso, de las instituciones, o por ahí de los repositorios que tienen algunas universidades, los repositorios que tiene Concitec, por ejemplo, a través de nuestro portal peruano. Concitec es una institución que alberga, en este caso, documentos que son vinculados con innovación y tecnología, ¿no? Por ahí las tesis también están, muchas de ellas puestas en ellas, o a través de los repositorios también de las mismas universidades, ¿no? Las tesis, por ahí los documentos de algún tipo de experimentación que se han hecho en las universidades, también los tienen en sus propias bibliotecas y también abiertas de manera pública, ¿no? Ojo que ya hay bastante digitalización hechas en las universidades, ¿no? Entonces también podemos contar ahí con algunos documentos electrónicos que nos va a ayudar por ahí a apoyar en la gestión de documentos que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Los documentos electrónicos, de hecho, que tienen un origen, ¿no? Pero están representados en varios formatos, ¿no? Habíamos hablado de audios, de base de datos, algunos documentos cartográficos como son los planos, los correos electrónicos, los documentos ofimáticos, ¿no? Las imágenes propiamente dichas, los videos, ¿no? Que también a veces son evidencia de algún proceso especial que realizamos, ¿no? Y los mensajes de redes sociales que a veces también se suelen guardar en ventas, sobre todo, por algún tiempo, porque son la evidencia o clara de algún proceso que se realizó de orientación a la venta para algún tipo de cliente, ¿no? Entonces, por ahí se guardan por un tiempo al menos y luego ya se eliminan, ¿no? Bueno, las etapas de la gestión de documentos va a empezar, de hecho, desde una producción, ¿no? Y la producción se refiere, pues, o a la creación o a la recepción de repente del documento o a algún tipo de captura, ¿no? A veces me llega a mi oficina la captura de un documento porque de repente solo lo tengo que tener de manera referencial, ¿no? De repente solo me está avisando de que el documento que está pasando por diferentes oficinas y que en algún momento me va a tocar a mí gestionar, ¿no? Entonces de repente me llega solo una captura, una referencia, ¿no? Pero cuando ya lo recibo, ya tomo la responsabilidad de su ejecución, ¿verdad? Porque siempre el documento me pide hacer algo, ¿no? O quizá sea la parte creadora, ¿no? La parte en que inicie de repente la gestión del documento, la primera etapa de la función de un proceso, quizá, ¿no? Entonces, en esta parte de la producción se definen, pues, estas directrices fundamentales para la elaboración de documentos, ¿no? Conforme a las actividades o funciones que pueden ser establecidas en diferentes momentos. Y luego de esto requiere un mantenimiento, es decir, que hay que velar, pues, por el establecimiento de los requisitos para poder mantener la seguridad, en este caso, asegurando, pues, que mantengamos la integridad, la autenticidad y además la disposición también de estos documentos. Y si tenemos además un sistema de gestión documental, mejor todavía, ¿no? Pensamos también en la difusión.
en la difusión no solo del mismo documento, sino de su contenido, ¿no? A veces en la difusión no solo repartimos el mismo documento, sino que además aclaramos emitiendo otro, ¿no? Otro documento que continúe la función en este caso, del documento primario, el documento inicial, ¿no? Pero en este caso procede a la explicación a través de otro documento de las funciones que hemos realizado referente a, a ese procedimiento que nos han, en el que nos han involucrado, ¿no? Y en la administración ya pues se establecen los procedimientos que permiten en este caso realizar algunas operaciones relativas a los documentos, ¿no? Y que deben tener en cuenta pues algunos procesos de gestión documental. La tabla de retención documental les había dicho pues que en este caso es un instrumento archivístico, de hecho es una tabla, es un documento aparte, lo que puede ser de hecho elaborado de manera física o digital, y en el cual se establecen pues las series o subseries, ¿no? Y dependiendo de eso también se crea un tipo de codificación para el archivo. A veces esta codificación va vinculada con todo el proceso en el que tuvo participación, con todas las oficinas en las que tuvo participación también, ¿no? Y de esta manera, pues, nos puede clarificar en esta tabla de retención documental la vida del documento, ¿no? Y habla, pues, en este caso, del ciclo vital del documento, ¿no? Que, que va desde la creación, de su conservación, hasta su eliminación puesta de repente con una digitalización o de una eliminación definitiva, ¿no? Las tablas de retención documental pues cumplen una real importancia para la institución. Acá les tengo esquematizado unos ocho, ocho clarísimos por ahí, partes importantes, en este caso, de la tabla documental, ¿no? Una de ellos es que me va a facilitar, y yo recalco esto un poco más, la facilitación de el control del acceso, ¿no? Y la búsqueda de documentos institucionales, ¿no? Que es lo que tenemos que velar siempre. Los documentos que están a nuestro cargo y que estamos gestionando, una de las cosas principales que tenemos que ver es que no tiene necesariamente que estar, por más institución pública que estemos, que tiene que estar a disposición de todos. Ojo, porque cada documento puede tener por ahí información muy sensible, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de ventas que estuve en el mes no necesariamente la va a tener todo el personal, ¿no? Porque a veces es parte de la información económica de repente de la institución, ¿no? Y que la puede tener alguna entidad fiscalizadora, sí, pero no necesariamente la tengo que visualizar para todos, ¿no? Por ahí, de todas maneras, dentro de mis publicidades pongo la cantidad de ventas, pero no necesariamente pongo la cantidad de dinero que he ingresado por mis ventas, porque ahí sí fácilmente me calculan las ganancias y es así, es una información muy sensible para nosotros, ¿no? A ver, muy bien. Listo, chicos. A ver, quiero aclararles acá unas cositas. Les quería mostrar una tabla de retención documental. A ver si la tengo a la mano. Ya, vamos a compartir por aquí. A ver, voy a abrirles la tabla de retención documental, algunos ejemplos que tengo por aquí, y ahí se los mando también con GCAP para que lo tenga como parte del material, para que lo revisen también, ¿ya? Así que se los voy a alcanzar hoy día. Lo tenía abierto y se me ha cerrado, chicos, si no ya estuviera aquí más a la mano. Gestión de comentarios. Lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. Ya, lo tengo en PDF.
Ya. Mientras vamos viendo, voy compartiendo toda mi pantalla. Voy a salir de compartir esto. Ya. Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Ah, no, no se dejó. Bueno, voy a compartir otra cosa. Ya, bueno, van a ver un infinito por ahí, pero al toque vamos a ver esto. ¿No se ve todavía compartido? Ahora sí creo. Ya. Se comparte mi pantalla, se ve como título tabla de retención documental. ¿Se ve? Ay, no, porque... Bueno, vamos a ver esto mejor. Ya. Ya. En gestión documental hemos hablado en forma general cómo ustedes gestionan los documentos, cómo es que ustedes velan por el cumplimiento de que se emitan los documentos, de que se clasifiquen, de que se conserven y de que cumplan su función en cada una de las oficinas a las que se le vincula, ¿no? Pero no hemos hablado de los tipos de documentos que tenemos. En los tipos de documentos que tenemos, los más utilizados son los informes y los memorandos, ¿verdad? Son los que más se utilizan. Los memorandos generalmente para comunicar algo, citar a una reunión o para aclarar alguna política o para solicitar algo de un superior a un inferior. Bueno, pueden ser eso, ¿no? Ya, ahora, los documentos que podrían ser en este caso los de juicio, que son los que les había dicho, ¿no? De constatación y juicio, de constatación y juicio pueden ser los documentos que por ahí respaldan algo. Pueden ser también las actas, por ejemplo, pueden ser unas resoluciones directorales, resoluciones judiciales también, ¿no? O puede ser el resultado de alguna toma de decisión importante, ¿no? También. Ahora, los documentos, que en este caso los informes técnicos, que son los más utilizados también cuando uno analiza un proceso detalladamente y que pueden ser a veces muy extensos, son documentos que representan en este caso de manera detallada un proceso, ¿no? Y analizan, ven los resultados, sacan las conclusiones, en este caso de un estudio o de una investigación determinada, ¿no? Casi todos los documentos tienen una estructura básica, ¿no? Primero, si es que es un documento muy grande, muy extenso, sí va a necesitar una portada, ¿no? Y un resumen ejecutivo y un índice también con una introducción.
Y luego de esto ya va a presentar un cuerpo del informe, en este caso para un informe técnico, ¿no? Y dentro de ello, pues habrá detalles sobre la descripción del problema, por ahí una metodología utilizada, algunos resultados y análisis y discusión, y bueno, acaban con unas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Si necesitan algunos anexos de respaldo, pues también se ponen en ellos, ¿no? En ejemplo de Servir, por ejemplo, Servir tiene un esquema especial para realizar sus informes técnicos, ¿no? Y lo brindan ellos incluso a todos los, en este caso, las personas que elaboran un informe dentro de Servir, ¿no? Que es este. Estos son algunos ejemplos de informes técnicos que tenemos que son extensos, ¿no? En este caso tenemos a CENAMI con el informe técnico de condiciones actuales de precipitación, y tenemos además otro del lado derecho que habla de condiciones actuales también, pero con el número 2, un informe número 2, ¿no? Y aquí incluso va un número de informe, ¿no? Todos los documentos tienen una numeración, de hecho. Y verán que ahí dice informe 002-24, /CENAMI, /DMA, -DHI-DAM. Quiere decir que, en este caso, CENAMI es el respaldo de la institución que lo elabora, pero a través de las oficinas que salen ahí, ¿no? DMA, DHI y DAM, que son las oficinas dentro de CENAMI que desarrollan este informe técnico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un informe de Repsol, ¿no? Repsol dice una catástrofe que se pudo evitar, nos menciona, ¿no? En este caso, Repsol es el título, pero no es el autor, ¿no? El autor es Equidad, fin, son fundaciones que vieron de manera, no de parte de Repsol, sino una vista de afuera, qué opinan ellos de qué sucedió con esta catástrofe del derramamiento de petróleo, ¿no? Que hubo aquí en la costa, en este caso peruana, que se afectó bastante, ¿no? Y afectaron a muchos animales también. Bueno, y aquí se redacta a manera de opinión o a manera de análisis también, ¿no? Porque han comenzado a analizar cada uno de los procesos que vieron, desde la limpieza, desde el daño que ocurrió, el tiempo que pasó, y lo ponen a través de este informe, ¿no? Que lo hace el Equidad en este caso. A la derecha hay un informe técnico del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que habla, pues, de el informe de evaluación del estado actual de las obras de seguridad del entorno de esta laguna, ¿no? Lejacocha, ¿no? Y ahí por ahí el ministerio es el que lo elabora, ¿no? Y bueno, son varias páginas que tienen estos documentos, ¿no? Luego de eso también están las actas. Cuando uno tiene reunión, realiza reuniones dentro de su institución, siempre vamos a necesitar evidenciarlo, ¿no? Porque a veces en esas reuniones también se toman decisiones, entonces se tienen que apuntar o se tienen que anotar todas por ahí, cómo se evaluó, cómo se realizó este tipo de votación, ¿no? O sea, cierta decisión que se pudo haber tomado, ¿no? Se tiene que anotar también quiénes participaron de esta reunión y de esta votación, ¿no? Y se tiene que poner ahí el cálculo de los votantes, de los a favor o en contra, o de los que se abstuvieron también, ¿no? Las actas también tienen una cierta estructura, no son gran cantidad de páginas, a veces se puede alargar nada más por el hecho de detallar el paso a paso de la reunión si es muy extensa. También podría ser que se amplíe por el hecho de tomar muchas firmas, porque a veces tiene que firmar todos, en ocasiones firman todos los asistentes, y si la pone muy grande, pues el documento también será un poco más grande, ¿no? Bueno, están en todo caso el encabezado, la lista de asistentes y la orden del día, ¿no? Luego esto desarrolla la reunión y el cierre. En la orden del día es donde se desarrolla el paso a paso de lo que ocurrió en la reunión, ¿no? Quiénes asistieron, quiénes estuvieron convocados, cuáles fueron los temas que se desarrollaron, ¿no? Y anteriormente a una reunión, pues siempre invitamos a todos a través de un memorándum, ¿no? En este caso, un memorándum múltiple se le emite a todos de manera grupal y se les hace llegar por correo y está aceptada por la institución. Bueno, también se hace, si no, se entrega de manera física, ¿verdad? Y se recogen las firmas, en este caso, de todos los asistentes. Bueno, los tipos de actas pueden ser de junta directiva, que en este caso, pues, es el miembro principal de toma de decisiones de la institución, actas de reuniones específicas que pueden ser algunas reuniones para realizar ciertos procedimientos productivos o cierto, por ahí, procedimiento muy particular de una oficina, ¿no? También están los actas de entrega y recepción, ¿no? Cuando yo entrego a veces un local, entrego de repente una oficina o entrego
el inventario para poder dejárselo a una gestión futura, ¿no? Y los actas de sanción, pues son las que realizan a veces las municipalidades cuando se acercan y fiscalizan alguna labor en la que tienen, en este caso, decisión en este caso, de supervisar, ¿no? Que son, en este caso, defensa civil a través de las municipalidades, o pueden ser también la SUNAT, ¿no? A través de sus diferentes especialistas, fiscalizadores, ¿no? Que pueden caer en cualquier momento en cualquiera de las empresas y pedir de manera inopinada, de manera oculta, algún tipo de boleta para verificar si esta empresa emite o no boleta, ¿verdad? Entonces también por ahí son los actas de sanción si es que en caso se evidencia alguna falta, ¿no? Acta de constitución, que generalmente es utilizada para constitución de empresas, ¿no? Acta de notificación, cuando realmente estoy haciendo uso de un aviso, de un primer aviso, de que te estoy diciendo porque se te está venciendo el plazo y no has llegado, o ya se te venció y te estoy avisando de que ya venció y te tienes que acercar a regularizar de repente, ¿no? Acta de revisión, que a veces se realiza cuando voy a realizar algún tipo de supervisión especial o cuando voy a hacer algún tipo de auditoría, ¿no? Como se hacen revisiones de varios documentos, se hace revisión de varios procesos, entonces se tiene que evidenciar en cómo se realizó esa revisión, ¿no? Las actas de cierre de proyecto, a veces tenemos un proyecto determinado para cierta cantidad de años o meses, se terminó, se hace el cierre, se entregan los documentos necesarios de cumplimiento de la labor y se emite también un acta de cierre de proyecto, ¿no? Estos son algunos ejemplos de actas con los que ustedes pueden revisarlos. Estos son formatos únicos de actas de nacimiento. Les había dicho que ahora la digitalización nos permite tener estos documentos ya de manera totalmente digital, ¿no? Ya casi todo el Perú, por ejemplo, está ya registrado los nacimientos en la RENIEC, ¿no? Una que otra todavía eh, distrito por ahí que no tiene el alcance de la digitalización en nuestro Perú, pues sí, todavía tiene la emisión de documentos físicos, ¿no? Pero se está intentando llegar al 100% de esto, ¿no? Se dice que al 2030 llegamos al 100% de digitalización de los nacimientos, ¿no? Que tendría que ya estar en RENIEC, toditos ellos, ¿no? Y esto nos ayuda también a la simplificación administrativa de contar ahora por estos kioscos digitales que llamamos MAC, ¿no? Donde podemos, inclusive haciendo el pago en la maquinita, obtener algunos de nuestros documentos de manera digital, ¿no? En este caso una partida también se tiene, pues partida de nacimiento, partida de difunción, ya se puede tener a través de estos kioscos digitales que nosotros mismos podemos manejar, ¿verdad? ¿Qué más? Las resoluciones. Las resoluciones son documentos, en jerarquía, el documento más alto oficial dentro de una institución, ¿no? Que generalmente nos sirve para solucionar algo o para resolver algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, necesito yo, gestión de trabajo en institución educativa pública, ¿no? Necesitamos autorizar a cierto grupo de chicos que han cumplido con cierta requisitos a que se le autorice que ingresen al examen de suficiencia académica profesional para que opten su título, ¿no? ¿Cómo se les autoriza esto? Tiene que ser con una resolución. En este caso, requiere la autorización con un documento máximo de institución. Y será pues una resolución directoral en este caso, porque es el director general de la institución educativa donde trabajo yo, que es el que tiene que garantizar, ¿no? En este caso, resolver que se ejecute, en este caso, el proceso de titulación con el examen, que se autorice a ciertas áreas a que ejecuten y que en este caso, publique también, ¿no? Porque si se pide la publicación de esta resolución, ¿no? ¿Qué más? Las resoluciones, pues sí, cuentan con cierto esquema especial, sí tienen un poquito más de partes que otros documentos. Tiene un encabezado que está acompañado del nombre, del logotipo, del nombre de la institución, del nombre del año de la institución, el logo de la institución que lo emite y el número del documento, ¿no? El número del documento que siempre puede estar por ahí con una denominación un poco larga, ¿no? Acá en este caso dice resolución jefatural, ¿no? Ya, número tanto, ¿no? Y ahí está el número que es un poco largo. O sea, el nombre del documento, por ejemplo, la parte de derecha dice resolución administrativa número
0000154 guión, no sé cuánto guión, allá 2023 guión CE guión PJ. Es decir, el Poder Judicial lo emite a través de su CE, que es una comitiva especial, ¿no? Y utilizan todo este nombre largo como el nombre del documento, ¿no? Y en este caso tienen una numeración registrada, de hecho, dentro de sus base de datos, ¿no? Entonces, en esto consiste el encabezado y también tiene los vistos, considerando parte resolutiva y firmas. Veamos aquí, ¿no? Vemos aquí. Dice, vistos, dice la parte derecha, la parte izquierda también tiene después de la fecha unas palabras que dice vistos. Y en esta parte de los vistos se garantiza o se coloca la evidencia legal interna, es decir, este documento resolutivo, esta resolución, es consecuencia de haber hecho un análisis a través del documento de referencia que estoy poniendo en los vistos. Puede ser un informe técnico, puede ser un informe de cierta área, ¿no?, de la institución, que garantice y le pide, en este caso a la jerarquía máxima de la institución, a que lo autorice a través de una resolución. Entonces, en los vistos está la normativa o el documento legal que determina la emisión de este documento. Es un documento interno, de hecho. Y en los considerandos están las normativas externas que garantizan la emisión o la autorización de este documento, o de lo que autoriza, o de lo que pide su ejecución, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí están los considerandos ahí, y allá en esta parte izquierda de esta resolución, está en la parte de abajo donde dice se resuelve, y en esa parte se resuelven tres cosas, ¿no? Una, autorizar algo; otra, que se realice, que se ejecute cierto procedimiento; y al final, pues, que se publique, ¿no? Que generalmente es así. Y en este caso, tiene el lado derecho una firma física, ¿no? Porque es una rúbrica con el cargo de la persona, con su sello, ¿no? Pero el lado derecho es un documento que tiene firma digital. ¿Cómo diferencian ustedes una firma digital que además en la derecha yo no estoy viendo la parte final del documento, pero ya contiene una firma? ¿Por qué? Porque tiene en la parte superior izquierda un logotipo del Poder Judicial con unos códigos ya de validación. Y en la parte inferior derecha también tiene sus códigos de validación. Es la ventaja de tener las firmas digitales y que se pueden colocar en todas las páginas, ¿no? En este caso una resolución lo amerita. Una resolución amerita que en todas sus páginas estén las firmas y si corresponde también los sellos, ¿ya? Aquí hay dos ejemplos más, ¿no? El memorial es un documento también formal que se utiliza para presentar una petición o presentar una queja o una solicitud de exposición ante una autoridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto, no sé si ustedes han visto, en los diferentes portales de libro de reclamaciones, entonces han visto que los libros de reclamaciones haces un clic, ingresas y te permite llenar un formulario, ¿no? Pero en la parte de lo que te dicen, te dan una opción de que detalles el problema, generalmente es muy corto, ¿no? Te dan unas 200 por ahí palabras o 400 caracteres, ¿no? Dependiendo del límite que te pongan, ¿no? Pero no siempre vas a poder contar en ese pedacito todo, ¿no? Entonces, para eso se permite adjuntar un memorial, ¿no? Y en el memorial sí puedes extenderte lo que quieras porque, además, el portal de arreglo de reclamaciones te permite adjuntar documentos, ¿no? Entonces puedes adjuntar tu memorial también, ¿no? Es lo que a mí me sirvió, por ejemplo, cuando presenté mi documento al libro de reclamaciones de una institución, una aseguradora, ¿no? Entonces, que necesitábamos, además yo necesitaba contar todo lo que había sucedido desde el año 2019 y de ahí especialmente de 2021, ¿no? Entonces tuve que contar paso a paso lo que fueron pasando esos años, en resumen, de hecho, porque para que suceda algo que tengo que contar que sucedió varios años, pues podría ser mucho más extenso, pero también no debemos por ahí ser extensos porque lo quiero, sino porque es necesario, ¿no? Algunas cosas. Pero por ahí caer siempre en la parte resumida de lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque quiero que me entiendan además, ¿no? Y si yo extiendo mucho uno y sin subtítulos además, puede caer en el no entendimiento porque no estoy esquematizando lo que escribo, ¿no? Entonces por ahí tengo que ordenar también un memorial. Y ustedes como actuales o futuros gestores
de documentos administrativos también van a necesitar leer muchos de estos documentos y van a necesitar saber hacia dónde son derivados o no, ¿no? Y existen los memoriales también como derecho, en este caso, del usuario. Tenemos que mantener un orden, sí, también, ¿no? Teniendo un encabezado, identificando al destinatario, identificando también a la persona solicitante, ¿no? Y en el cuerpo del memorial no estaría mal, y siempre nos piden, por ejemplo, Indecopi o las diferentes entidades que nos apoyen en estos reclamos, ¿no? Nos piden que además pongamos en el cuerpo del memorial, o sea, en lo que queremos redactar de manera extensa, una introducción, una fundamentación, una explicación de lo que quiero y una petición concreta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero solicitar? Y eso es lo básico para que me puedan entender y poder leer con facilidad mi memorial. Al final, con una conclusión, con un cierre, ¿no? Y firma también. Si merece o se amerita, en este caso, anexos, también, a veces son fotos, a veces son de repente algunos cuadros, resúmenes de repente, o alguna evidencia muy particular, alguna captura de pantalla por alguna solicitud que hice no fue atendida, adjuntar de repente en PDF también correos electrónicos que fui enviando y que no me tomaron importancia, entonces todo eso también me sirve de anexo. Los memoriales pueden ser entonces de solicitud, pueden ser de apelación también, ¿no? De queja, de reclamación, de repente de adhesión también, de repente para poderlo juntar o que se adhiere o que se agregue a un tipo de expediente ya anteriormente enviado, ¿no? A veces me sirve también de aclaración o también de compromiso, ¿no? Podría ser también. Aquí hay algunos ejemplos de memoriales, ¿no? En este caso, el memorial de la derecha es un memorial institucional, ¿no? De un centro, eh, bueno, es una institución de gobierno, ¿no? Porque ahí sale el logo de derecho, la institución de gobierno. Bueno, y en la izquierda es un memorial, parece que es muy personal, ¿no? Sí, es un memorial personal porque bueno, es un gobernador, ya, sí, que está solicitando el pago de 15, 16, hago sueldo, ¿no? Bueno, está solicitando en este caso el gobernador regional de Tumbes, ¿no? Pero también podemos elaborar los memoriales personales, ojo, cuando nosotros necesitamos de manera particular, pedir algo, por ejemplo, ahí no necesitamos ningún logotipo, ningún número de memorial, sino de repente el memorial y el asunto, ¿no? Podemos ayudar a ponernos también para nosotros. Los documentos de transición, habíamos hablado, bueno, no habíamos hablado de clasificación, de hecho, ¿no? Pero sí habíamos mencionado que existe una clasificación de documentos según la función que tienen cada uno, ¿no? Y estos son los oficios múltiples, ¿no? Los memorándums, que pueden ser simples o múltiples también, ¿no? Y también los informes, ¿no? Y los informes, pues, para que no tendrían por qué ser extensos, solo los informes técnicos, no podrían ser, pero sí tengo que velar por una comunicación clara y eficaz, es decir, que sea al grano lo que quiero decir, así en forma directa, ¿no? Y además, por ahí si necesito alguna explicación y apuntar algunos anexos que me clarifiquen también, ¿no? Si necesito de repente extenderme un párrafo tras párrafo, varios párrafos, pues sí necesito poner subtítulos también porque de esa manera soy claro, ¿no? Tiene que ser una documentación que cuente con un registro. Si no, pues este informe no va a ser considerado como válido por más firma que tenga. Tiene que pasar por una oficina de trámite documentario para que sea validada, ¿ya? Para que se registre qué ingresó y cómo fue derivado, porque además se tiene que colocar un código también, un código de atención, ¿no? Puede ser de evaluación y control también, puede ser de una toma de decisiones, el informe que acompaña una toma de decisiones también, ¿no? Puede además garantizar la responsabilidad y transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los informes a veces son parte evidencial de algún proceso específico. Entonces también coge cierta validez de transparencia, para eso nos pueden pedir también ese documento, ¿no? A veces son de apoyo a alguna estrategia en particular organizacional, ¿no? Son de repente, a través de un informe puedo de repente difundir algún tipo de política especial para que se me sirva de apoyo de una estrategia organizacional que de hecho me favorece a todos, de repente los empleados, ¿no? Además, tiene que tener cierta credibilidad y profesionalismo, ¿no? Un informe no puedo redactarlo de manera coloquial, no puedo decir hola Pedro, hola Juan, ¿no? Un informe tiene que decir estimado, o de repente saludos cordiales, o reciba un saludo de la oficina tal, ¿no? Y no necesariamente un hola, un buenas tardes, un buenos días. Un informe no tiene ese tipo de saludo, ¿no?
Entonces hay que considerarlo muy, muy formal en este caso, en su elaboración, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el encabezado, ¿no? Que está, bueno, los logotipos, el número de documento, la fecha. Por acá hay un tipo de firma digital, ¿no? Que tiene un código ahí de validación, y acá a la derecha también lo vuelven a recalcar. Hay varias personas que están firmando, además de tu documento. Ven acá que en el cuadro abajo nos indica que hay 3 firmas más, ¿no? En este caso, el esquema nos dice que va dirigido a alguien, pero que tiene que ser con cargo también, que va a merecer un asunto y va a merecer una referencia, ¿no? Eso es un esquema que nos da cierta institución para que elaboremos de repente un informe en relación al asunto y documento, bueno, a un informe general, ¿no? Puede ser también alguna parte de un informe, una estructura de un informe técnico podría ser, ¿no? O de repente un informe que nos explique algún tipo de trabajo específico que se ha realizado, ¿no? Los informes pues, pueden ser de productividad, pueden ser de facturación, de caja, según la función específica que pueda realizar. Puede ser un informe especialmente de ventas, especialmente de inventario, o de repente para poder explicar qué tipo de necesidades tiene una oficina, ¿no? Y se puede convertir en un informe de requerimiento también, ¿no? Aquí hay unos tipos de informes, los sistemas pues que se utilizan hoy en día y que nos ayudan en la simplificación administrativa también, ¿no? En las plataformas, por ejemplo, Registra, Avanza, costos de egresados, todo esto, bueno, lo tienen las instituciones educativas, ¿no? Que hoy en día pues es importante también que la conozcan, por lo menos de manera general, si por ahí están ustedes orientados a trabajar en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, chicos, hemos llegado pues a la parte final de este curso. Ya, estamos, sí, pues, esa es una sesión extra que les estaba poniendo, ¿no? Y pues ya llegamos y seguramente que ustedes ya deben haber aprovechado pues tener la certificación, ¿no? Hemos concluido entonces este curso y queremos pues felicitarlos a todos por su compromiso y dedicación, ¿no? No solo los que estamos presentes, que terminamos siempre poquitos, porque por ahí algunos ya no cuadran sus fechas con sus labores, ¿no? Entonces también va dirigido para las personas que están viendo esta sesión grabada, ¿no? Mis felicitaciones y al compromiso que han tenido y a la dedicación a esto y a la obtención de su certificado, pues también, ¿no? Entonces los invito a los que no han podido documentarse a que se documenten con sus conocimientos adquiridos, con las sesiones grabadas, con los materiales que se les ha alcanzado y que lo respalden con el certificado que el Instituto CECAP les brinda, ¿no? Entonces les deseo a todos, pues chicos, muchos éxitos en todos sus proyectos personales, en todos sus proyectos laborales, estudiantiles, es decir, todos sus proyectos futuros, y que cada desafío pues sea siempre una oportunidad, ¿verdad? Para demostrar siempre su capacidad y talento. Sigan adelante entonces en todo lo que hagan con determinación y confianza pues a todo lo que vayan dirigiendo sus esfuerzos, ¿no? Me despido pues, soy la profesora Sabia Angélica Bato Contreras y nos vamos a encontrar seguramente por ahí en algún otro curso más. Adiós chicos, buen fin de semana. Hasta luego, que todo les vaya muy bien. Gracias.